Bendiciones amigos, les saluda el pastor Eliseo Espinosa. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra del Señor, un mensaje inspirador para la vida de cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Mateo capítulo 10, verso 16. Y este va a ser el texto insignia y clave para el mensaje o la reflexión que vamos a tener en este momento. Así que dice la palabra del Señor, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: el trabajo, está hablando Jesús a sus discípulos, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes como las palomas. A mí me impresiona muchísimo este texto, porque lo primero que puedo notar es un Jesús honesto, es un Jesús sincero. Si hay algo que podemos amar cuando estudiamos la vida de Jesús y sobre todo la relación que Él tuvo con sus discípulos al mostrarles la gran comisión que ellos debían cumplir, es que Jesús en ningún momento les pintó pajaritos en el aire. Jesús en ningún momento les prometió que la vida sería color rosa y que no tendrían dificultades. Todo lo contrario, en su palabra, en un momento específico frente a sus discípulos, les advirtió que mientras estuvieran en esta temporalidad, que mientras estuvieran en esta tierra, ellos iban a tener aflicciones. Pero Él también dio una esperanza y dijo: todo esto se lo digo para que ustedes tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo vencí al mundo. Y es esa honestidad y es esa transparencia la que nos hace poder confiar en Jesús, la que no nos permite ir a ciegas creyendo que una vez nos acercamos a su presencia y decidimos establecer una comunión con Él, entonces es como si los problemas fueran a desaparecer automáticamente. Eso es una mentira. Y quiero decirte, y siendo muy honesto, si alguna vez a ti te atrajeron a la presencia de Dios, te atrajeron a la iglesia, te atrajeron a una relación con Dios, haciéndote creer que cuando te convirtieras o cuando definitivamente aceptaras a tener una relación con Dios, tu vida iba a dejar de percibir dificultades, yo quiero decirte que te mintieron. Y te mintieron descaradamente, porque si el mismo Jesús no intentó maquillar su misión en la tierra y lo desafiante que vendría siendo su misión en la tierra, entonces creo que no hay razón para que ninguno de nosotros lo hagamos. Mira, por ejemplo, el caso de Lázaro. Lázaro experimentó un milagro increíble en su vida, fue resucitado. Y en ese momento en que Jesús le dice a Lázaro: sal fuera, llevaba 4 días de muerto, ya olía, obviamente ya quizás su cuerpo se estaba descomponiendo. Pero Jesús trae a Lázaro de la misma muerte para hacer un testimonio visible para las personas que estaban ahí. Pero textos más adelante muestra que las mismas entidades religiosas, los religiosos de la época, ¿cierto?, buscaban la manera de poder matar a Lázaro, porque el testimonio que Lázaro contaba acerca de cómo Jesús lo trajo de la muerte a la vida nuevamente después de 4 días de muerto, estaba haciendo que muchas personas se acercaran a Jesús, creyeran en Jesús y pudieran precisamente aceptarle en su corazón. Así que lo más probable es que cuando tú empiezas una relación con Dios, cuando Él te trae de la muerte a la vida, vas a empezar a enfrentar problemas impresionantes. Vas a empezar a experimentar problemas complicados. Vas a empezar a experimentar la crítica de la gente. Quizá tu misma familia, cuando tú te acerques al Señor, va a empezar a decir: ¿y eso que es cristiano? Y no vas a poder de pronto tener un momento de enojo o de rabia, porque ya te van a sacar en cara que ahora eres cristiano y que de pronto tienes que aparentar una perfección. Pero no es así. Mira, yo creo que Lázaro fue una de las personas que a mí creo que nadie logró desanimarle. O sea, lo intentaron matar, le intentaban hacer daño, pero Lázaro ya había muerto. Es decir, Lázaro ya había muerto a su vida anterior. Lázaro ya había entendido que si estaba vivo no era por su ciclo de vida natural, sino que estaba viviendo un tiempo extra, y si Dios ya lo había sacado una vez de la muerte, lo podía resucitar cuantas veces más quisiera. Pero la misión que él tenía no iba a morir. Y me gustaría que esa fuera la mentalidad con la que muchos de nosotros viviéramos. Una mentalidad en la que sabemos que fuimos resucitados por causa de la obra de Cristo,
que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos muertos en nuestra iniquidad, que estábamos muertos precisamente en nuestros malos hábitos, pero que por la obra de Cristo pudimos resucitar como Lázaro. Y aunque enfrentemos con dificultades, y aunque enfrentemos señalamientos, y aunque enfrentemos persecución, y aunque la gente nos quiera hacer daño, ya no nos va a importar. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Una persona que no tiene esa conciencia vive frustrado, vive amargado, vive enojado, vive diciéndole a Dios: pero Señor, mira cuán me critican. Señor, pero mira cuán me señalan. Mira cómo me juzgan. Mira mi familia, mira mis amigos, mira las personas cercanas. Se alejaron de mí, me dejaron de hablar porque empecé a ir a la iglesia. Y si tú decides volver atrás para agradarle a una cantidad de personas que no darían ni siquiera un peso por ti, en lugar de vivir y definitivamente darle gracias a Dios y en acto de agradecimiento decidir consagrar tu vida a la misión que Dios te ha encomendado después de haberte traído de la muerte a la vida, entonces ahí puedes empezar a experimentar realmente lo que es un propósito. La vida verdadera de Lázaro comenzó después de esos 4 días de muerto. Y aunque fue un milagro muy bonito, le acarreó presión. Y esa es justamente la misma presión que el Señor a sus discípulos les dice: hermano, mire, esto es peligroso. Este llamado que yo tengo para ustedes es peligroso. Esto que yo les estoy mandando a hacer no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Ustedes van a sufrir persecuciones, ustedes van a sufrir flagelos, ustedes van a pasar por momentos muy difíciles y muy complicados en sus vidas. Habrán muchos que incluso van a ser asesinados por causa de la predicación de mi nombre. Y basta con mirar la historia de la iglesia y darnos cuenta cuántos cristianos tuvieron que precisamente morir, sacrificar su propia vida para que el mensaje de la palabra del Señor fuera y se compartiera en lugares recónditos donde quizás nadie iba. Yo no sé si alguna vez has escuchado la historia de los moravos, del movimiento o el avivamiento de los moravos. Básicamente ocurre cuando en un grupo de oración unos jóvenes reciben una instrucción de parte de Dios directa, en la que ellos debían venderse como esclavos. Escucha eso: venderse ellos mismos como esclavos para que fueran llevados a una isla donde estaban esclavos explotados, para poderles compartir la palabra del Señor. Es lógico, imagínate el nivel de confusión que debía haber en la familia. Imagínate la familia diciendo: ¿cómo van a hacer eso? Ustedes son unos jóvenes, porque eran apenas unos jovencitos. En nuestro caso nosotros diríamos: ustedes es por emociones, ustedes no saben lo que están haciendo. Pero Dios les había dado una instrucción. Y ellos entendían que ser hijos de Dios, que definitivamente volver de la muerte a la vida, como le pasó a Lázaro, no era simplemente para convertirnos en figuras públicas y dar autógrafo y decir: wow, mira Dios cómo prosperó mi vida, y entonces Dios me dio casa, carro y beca. No, el verdadero testimonio es contarle a la gente que aunque la cosa se puso dura, que aunque la cosa se puso color de hormiga, Dios siempre ha estado ahí para sostenernos. Dios nunca nos ha soltado. La mano del Señor siempre ha estado ahí, extendida para levantarnos y para llevarnos a cruzar al otro lado. Pero el Señor le da una clave muy importante a sus discípulos. Les dice: ustedes tienen que utilizar 2 armas poderosas. La primera tiene que ver con la astucia. En otras palabras, en la versión que leímos, traducción lenguaje actual, dice: ustedes deben estar listos y atentos. Listos y atentos. Es decir, ustedes deben tener los ojos bien abiertos. Ustedes deben ir un paso adelante del enemigo. Ustedes saben que el enemigo está intentando matar, hurtar y destruir. A eso vino el enemigo, y el Señor ya como que reveló su plan. Lo dejó en evidencia, pero parece que a nosotros se nos olvida. Y seguimos insistidos en que el problema en mi relación matrimonial, el problema en la relación con mis hijos, son mis hijos, o es mi esposo, o es mi cónyuge, y ignoramos que hay cosas que son espirituales. Y que si nosotros no le damos manejo espiritual a lo espiritual,
sino que queremos solucionar o resolver o pelear lo espiritual con lo carnal, vamos a quedar en ridículo, porque el enemigo se va a mofar de nosotros. Tú no puedes reprender al diablo con sus mismas armas, insultándolo. Diablo mentiroso, diablo no sé qué. Al diablo le da risa. Lo que realmente echa a correr al diablo es tu fe. Esa es la capacidad de dominio propio. Es la capacidad de decir: no voy a ceder ante las provocaciones del enemigo. No voy a ceder ante la tentación de defenderme a mí mismo. No voy a ceder ante la tentación. No voy a ceder ante la tentación de hacer lo malo, de dañar mi testimonio, de hacer un torcido en mi empresa. No voy a ceder. Y en ese momento la vida empieza a cambiarnos completamente. Mira, en ese momento es como si hay un clic en nosotros que nos permite ir un paso adelante. Si sabes que la estrategia del enemigo es hacerte dudar de los planes que Dios tiene para ti, es hacerte dudar de las palabras que Dios tiene para ti, tienes que buscar la manera de afirmarlas y de aferrarlas a tu vida. Pastor, ¿y usted cómo sabe que eso es lo que quiere hacer el enemigo? Porque es la estrategia más antigua que el enemigo ha usado. Y así como la usó con Adán y con Eva, la está intentando usar contigo. ¿Cuál fue la estrategia de la serpiente? Cuestionar la palabra de Dios. Primero, hacer que ellos se enfocaran en lo que no poseían, en lugar de enfocarse en las cantidades de bendiciones que tenían para disfrutar. Y una vez los hizo enfocarse en aquello que no podían tener, empezó a cuestionar la bondad y la misericordia y el favor de Dios. Y por último, la cereza del pastel hizo dudar a Adán y a Eva de las palabras y de la veracidad de las palabras de Dios. ¿No es acaso lo mismo que hace contigo? ¿No es acaso la misma manera en la que te ha logrado alejar de Dios? Enfocándote en lo que no puedes hacer, enfocándote en lo que no es bueno hacer, en lugar de permitirte disfrutar lo que sí puedes hacer en Dios para agradarlo. Luego empieza poco a poco a hacer que te cuestiones, a cuestionarte las palabras, a cuestionarte lo que sientes, a cuestionarte una cosa. Empieza a buscar la manera, la forma, para que tú te desanimes. Y luego, por último, empieza a hacerte dudar de la bondad de Dios. Empieza a hacerte dudar de la grandeza del Señor. Empieza a hacerte dudar de las cosas buenas y maravillosas que Dios tiene para ti. Pero como tú ya sabes que ese es su modus operandi, entonces tú empiezas a operarlo diferente. Tú empiezas a escribir las promesas de Dios todos los días y las empiezas a reclamar y las empiezas a recordar y empiezas a rodearte de palabra, empiezas a rodearte de toda la bondad que Dios tiene para contigo. Eso es lo que tienes que empezar a hacer. Todo el tiempo, escúchame, todo el tiempo te tienes que alimentar de la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a fortalecer y te va a dar la fuerza y el coraje para enfrentar las dificultades. Eso es ser astuto, eso es ser listo, eso es estar, mejor dicho, pendiente. La palabra astuto viene de la palabra prónimos, que significa prudente, sensato. La palabra sensato significa que usa los sesos, es decir, que piensa, que no come entero, que el enemigo no viene a ponerle una tentación y se bota de cabeza. No, empieza a evaluar: ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué hacer esto que yo sé que termino de hacerlo? ¿O por qué cometer este pecado? ¿O por qué ceder ante esta tentación que una vez termine de hacerla o termine de cometerla me va a hacer sentir miserable? Me va a llevar a un círculo vicioso, improductivo, de orar, pecar y volver a orar y volver a pecar. Y cuando tú te anticipas y razonas en ese sentido, tú dices: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero lo segundo que Jesús le dice a sus discípulos es: aparte de ser astutos como serpientes, también sean humildes como palomas. Astutos como serpientes
Y fíjate que usa la serpiente, ¿no? Que es la tipología del enemigo. Pero también usa la humildad, como la paloma, que es la tipología del Espíritu Santo. Con el enemigo, con tu adversario el diablo, usted tiene que ser astuto. Pero con el Espíritu Santo, usted tiene que ser humilde, manso. Reconocer que su voluntad es mejor que la tuya. Reconocer que su bondad es mejor que la tuya. Reconocer que los planes de Dios están por encima de los tuyos, así como los cielos están por encima de la tierra. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que perseguir. Y a eso es a lo que tú tienes que apuntar. No sé si puedes entenderlo de esa manera. Hay que ser con el enemigo, con tu adversario. Ya lo tienes claro. Sé astuto, sé listo. Enciende alarmas. Si el enemigo está hablando mucho contigo, te está tentando, te está metiendo cucarachas en la cabeza, frénalo. ¿Y cómo lo frenas? ¿Con palabras soeces? ¿Con el mismo lenguaje vulgar con el que el enemigo te quiere tentar? No, con la palabra del Señor. Y eso lo hizo Jesús cuando enfrentó a la serpiente en el desierto. Cada vez que venía el enemigo a tentarlo, Jesús no se enojaba, Jesús no se gastaba las pocas fuerzas que tenía después de 40 días de ayuno peleando con la serpiente. Él simplemente le recitaba lo que estaba en la palabra. Él simplemente le recordaba que escrito estaba, y el enemigo no tenía otra opción que salir huyendo. Pero con el Espíritu Santo hay que ser humildes. Con el Espíritu Santo hay que entrar, hay que buscar la manera de ser inocentes. La palabra humilde viene del griego akeraios, que significa inocente, simple, inofensivo. A veces es como si nuestra vida cristiana estuviera a la inversa, ¿no? Entonces, con el diablo, con el sistema de este mundo somos inocentes. O sea, parecemos ya medio caídos de la hamaca, como decimos culturalmente. Es como que el enemigo nos tienta y caemos ahí de una vez. Pero con Dios sí nos ponemos críticos. Con Dios sí nos ponemos reflexivos. A Dios sí lo cuestionamos. A Dios sí empezamos, mejor dicho, a buscarle todos los peros. De Dios sí dudamos. De Dios sí nos ponemos altivos y enojados y nos ponemos, mejor dicho, a la defensiva. No. El Señor Jesucristo les dijo: sean astutos como serpientes, sean humildes como palomas. Y por eso yo quiero retar tu corazón. De verdad, retar tu corazón, para que empieces a pensar en esto. Empieza a pensar en esto. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy siendo capaz de someter mi voluntad a su voluntad? Porque aquí el problema está en que muchos de nosotros vivimos todo el tiempo como en una actitud bien complicada. En una actitud donde todo el tiempo estamos a la defensiva con Dios. Y eso está impidiendo que tú percibas las grandes y maravillosas bendiciones que Dios tiene contigo. Entonces, levantémonos, activémonos, metámosle la ficha y empecemos a vivir una vida realmente como Jesús nos enseñó. Con la serpiente hay que ser astutos, con la paloma hay que ser humildes. Eso es el secreto para una vida abundante y para una verdadera y genuina relación con nuestro Padre Celestial. Yo quiero enviarte un saludo muy especial y quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal y también puedes activar la campanita de notificaciones, porque vamos a seguir compartiendo contenido que edifica a tu vida. Y por favor, recuerda compartirlo con tus amigos, compartirlo con personas cercanas y sobre todo, recuerda que Dios está contigo. Bendiciones y nos vemos pronto.